Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy hemos hecho una parada con el Vaporetto en San Samuele, una de las paradas que está establecida en el recorrido que se hace en el Gran Canal de Venecia, y vamos a recorrer desde San Samuele a Ca' Rezzonico, que es un palacio muy interesante porque tampoco creo que podamos ir mucho más. Ahora hay palacios que ya que tienen mucho peso, estamos en donde están los mejores palacios del Gran Canal y hay que estudiarlos, bueno, más que estudiarlos hay que contemplarlos con un mayor detalle, y son palacios cargados de mucha historia, enclaves cargados de mucha historia, que conviene que los hagamos con un cierto sosiego. Pero vamos a volver, como decíamos ayer, que esta es una frase que también la tenemos que aplicar a nuestros podcasts, a las alamas, a esos documentos árabes que se están exponiendo en la Chancillería de Granada, y que han demostrado mucho interés en varias personas de las que me escuchan, y que han dicho: oye, qué interesante, nunca nos habíamos imaginado que todavía quedaban documentos. Hay muchos documentos de la época nazarí. Lo que pasa es que no hay un corpus de investigadores fuerte para hacer frente a todo lo que es el proceso de traducción. Se han quedado ahí muchos olvidados en el limbo de las bibliotecas y de los archivos, y claro, es muy costoso tener una persona formada y que pueda ser capaz de traducir y hacerlo bien y pasar a limpio cada una de las notas, pues es muy complicado. Se irá haciendo porque también hay departamentos buenos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene departamentos, pero claro, es que aquí es tan absolutamente ingente la labor de documentación que hay que hacer, porque imaginaros todo lo que son la documentación en árabe, pero claro, todo lo que es ya la documentación a partir de 1400, 1500, 1600, que ya eso todo se refleja en escrito, y que sigue prácticamente hasta antes de ayer, en que se empiezan a digitalizar las cosas, pues ahí hay un espacio increíble que se tendrá que ir rellenando, porque es nuestra historia. No son muchos los documentos, lo que pasa es que son muy espectaculares, porque claro, como tienen grafías, tienen grafía árabe, tienen sellos, tienen todas esas formas tan curiosas. En concreto, en la sala han expuesto, aunque ya os digo que hay bastantes más, han expuesto 3 documentos esenciales. Han expuesto más, pero muchos son falsos alamas, que había gente que quería quedarse con una tierra, llamaba a uno que escribía árabe y le decía: tú pones esto y esto y lo otro. Porque había mucha gente que escribía romance y escribía árabe y entendía las dos cosas, sobre todo de esa época que va desde 1450 hasta 1550, aunque Granada termina como reino nazarí en 1492, todavía hay muchas personas que seguían escribiendo en árabe y que seguían escriturando en árabe. Ya os digo siempre que todavía en la zona de donde es mi mujer todavía se sigue midiendo en marjales, y el notario te escritura en marjales, que es la medida del patio de los leones, el perímetro exacto, y que luego se va multiplicando 1 marjal, 2 marjales, según lo que tenga uno de terreno. Bueno, los documentos que se exponen son un contrato de compraventa de terrenos del sultán Abu Nasr al-Mustafa Bihal, que está firmada en el 11 de Dulcada
del 865 de la Égira, que correspondería al 18 de agosto del año 1461. Otro documento es una restitución de las propiedades del caballero Ali al-Ghatí a sus herederos por el sultán Abu Muhammad Absaad, que es el Zagal, el 9 de Sabán del año 890 de la Égira, que correspondería al 21 de agosto del año 1485. Y el salvoconducto para rescate de cautivos a favor de Fernando Suárez de Figueroa, firmado por Abu al-Hasan Ali, que es nuestro mulacén, el 6 del Rayab del 889 de la Égira, que correspondería al 30 de julio del año 1484. Se trata de estos tres documentos que fueron emanados por la Cancillería de la Granada nazarí y son los más destacados por su estética y presentación entre el periodo que comprende entre 1461 y 1485 y recogen en el pie y en caligrafía autógrafo atribuida a los respectivos sultanes una frase en letra de mayor tamaño y trazo más grueso que se traduce como «esto es correcto». Por eso os decía que era el dar fe y que se denomina alama, aunque esto ya lo sabíamos de anterior podcast. Y los dos documentos contienen acciones legales expresadas de acuerdo con los formularios notariales establecidos para este fin en el Reino Nazarí de Granada y rubricados por la mano del sultán en persona. Así que lo que estamos viendo son documentos que hay muchos que son prácticamente iguales, que eran un poco las descripciones que siempre se hacen en nuestras escrituras. Normalmente pues se vende una casa situada, pues todo ese proceso es el que se sigue aquí en estos documentos y que se va calcando del uno al otro. Todos los documentos responden a un modelo que, como os he dicho, cumple con los formalismos de los textos legales de la Cancillería nazarí, compartiendo la tipología y las características de otros de su época. Y su examen revela una utilización de los tres soportes de escritura que coexistían en el último periodo del reino nazarí, que eran el pergamino, el papel árabe y el papel occidental. La adopción del papel como soporte de escritura se fue extendiendo paulatinamente a lo largo del mundo árabe ya desde el siglo VII. La mayor accesibilidad a la materia prima, la mejora en lo que eran los procesos de fabricación y la disminución de los costos económicos pues ayudó mucho a la difusión del conocimiento y el florecimiento de distintos oficios, que eran fabricantes y vendedores de papel, los que hacían las tintas, los encuadernadores, y significó el desplazamiento paulatino del pergamino, de la piel de oveja, como material para la escritura, quedando ya relegado a documentos que eran de especial relevancia y que requerían mucho protocolo. Aunque con el desarrollo de esta industria el uso del pergamino fue disminuyendo, papel y pergamino convivieron como soporte de la escritura hasta el siglo XV. Y las tres alamas de las que estoy hablando son una prueba muy clara de este hecho. La más antigua, la de Abu Nasr, que está fechada en 1461, es la que está realizada en pergamino. El pergamino es la piel del animal que, una vez lavada, encalada, depilada, tensada y seca, pues proporciona una superficie apta para recibir la escritura, que puede ser mejorada en apariencia o propiedades con la aplicación de yeso, de caolín, que ahí en esa zona hay mucho caolín, o polvo de huesos en la superficie. Y su calidad depende de la especie, de la edad del animal y del proceso de fabricación principalmente. Según fuentes históricas, los pergaminos utilizados en Al-Ándalus solían ser de oveja, de cabra o de ternera, aunque también se habla de animales salvajes como ciervos o gacelas o alfareques y zorros del desierto.
En este caso, para la elaboración del documento se utilizó una vitela, una piel completa, recortando las zonas correspondientes a las extremidades. Y se trata de un pergamino de gran calidad, superior al supuestamente y entendido procedente de un animal muy joven que le proporciona un material muy blanco, sin asperezas, extremadamente fino, suave, homogéneo y transparente. Y estas características de la edad del animal nos permiten discernir la disposición de los filículos pilosos para su identificación y nos impiden confirmar su origen, porque no queda nada de los pelos para saber si era oveja o si era cabra, pero probablemente podría ser un cordero joven. Las otras dos, simultáneamente en el tiempo, están realizadas en papel y, aunque coinciden con el tipo de soporte, no responden al mismo proceso de manufactura. El salvoconducto validado por Abu Hassan Ali y datado en 1848 está realizado al estilo de Occidente, mientras que la restitución de propiedades de Abu Muhammad al-Sad el Zagal hiciera en el año 1485, se firmó sobre un papel que responde a las características de los procesos de manufactura árabe. Y el proceso de la fabricación del papel como soporte de escritura coincide en sus fases tanto en la industria árabe como en la que se desarrollará en Occidente. En términos generales, podríamos decir que el papel se crea a partir de una amalgama de fibras vegetales que, tras deshacerse en el agua y formarse en un molde, se secan a modo de una hoja delgada y flexible, y las características del papel vienen determinadas por los distintos ingredientes que confirman su fórmula y las herramientas a partir de la cual se generan, y las principales diferencias son las que se dividen en dos procedimientos que os los describiré, pero os los describiré en el siguiente podcast, porque esto de los alamas me está gustando a mí también, me está atrayendo, porque era un mundo que yo desconocía y todo lo que no sabemos nos conviene ir aprendiéndolo. Y nos habíamos quedado, como hemos dicho, nos hemos bajado del Vaporetto en la parada de San Michele, enfrente de una iglesia, que cosa rara, tiene una plaza delante de esa iglesia que da al agua, lo que nos permite pues encontrar un espacio muy tranquilo. La iglesia fue construida alrededor del año 1000 por las familias Boldú y Soranzo, y a principios del siglo XII fue destruida por dos incendios sucesivos y reconstruida. Fue renovada casi por completo en el año 1685, y en el exterior se puede ver la estructura del pórtico, ahora cerrado, y en cuya parte superior, en 1652, se creó una logia, una galería para nosotros, cerrada, con ventanas. Y toma su nombre del personaje bíblico San Samuel, porque, según la tradición, las reliquias se guardaban en su interior. Según el historiador Martinelli, también recogería una mano de San Valentín, patrón de los enamorados, cuyas reliquias se encuentran esparcidas en numerosas criptas e iglesias de Italia. La iglesia da al campo, como os he dicho, homónimo, uno de los pocos que tienen salida directa al Gran Canal, junto al Palazzo Grossi y al Palazzo Malpiero, y en el interior, en el altar mayor, hay un crucifijo muy destacable del siglo XIV, atribuido a Paolo Veneziano, que es uno de los mejores pintores góticos que hay de todo el gótico italiano. Y el conjunto se completa con un campanario veneciano bizantino que data del siglo XII. No os comento más sobre esta edificación, puesto que ya os hice un podcast sobre Casanova, que estuvo aquí empleado como clérigo, y lo podéis ver en un poco el recorrido y las aventuras de Casanova por Venecia en su podcast concreto. Justo al lado, que da un portal de agua, da a la calle espectacular, y el otro da a la plaza de San Samuele, que es por donde entro yo a verlo, a visitarle
este palacio, coincidiendo con las bienales de Venecia, está el Palazzo Grassi, Massari también conocido. La historia del palacio es bastante, como les pasa a muchos palacios, bastante turbulenta, habiendo tenido muchos propietarios, cada uno de los cuales lo ha ido adaptando a sus necesidades, y no siempre ha sido respetuoso o adecuado para la vivienda. Pero vamos poco a poco. En los comienzos del siglo XVIII es cuando la familia Grassi, económicamente adinerada al otro lado del mar, adquiere un título nobiliario. Recién llegados a la nobleza, los Grassi decidieron erigir un palacio que pudiera celebrar y manifestar su nuevo estatus social y su grandeza, una grandeza que era exclusivamente económica, ya que nunca tuvieron un papel o un peso en la vida institucional y gubernamental. Movidos por un gran fervor, compraron una serie de propiedades ubicadas entre el Gran Canal, el campo de San Samuele y la calle que hay detrás de ellos. Es en el año 1732. La familia se trasladó a la casa existente con vistas en Gran Canal, que ya era una buena fortuna para Giovanni y Angelo Grassi, pero no lo consideraban suficiente. Luego, poniendo una vez más sus manos en todo su gran patrimonio, entre el año 1736 y 1745, también compraron todas las demás propiedades vecinas, y salió un lote grande, pero tenía una forma irregular, en forma de trapecio. Para la construcción de una grandiosa casa no llamaron en concreto a ningún arquitecto, sino que tomaron a Giorgio Massari, me refiero a ningún arquitecto, para que les trazara las alzadas y los planos, sino que llamaron a Giorgio Massari, un alumno de Longena, que estaba terminando la construcción de la vecina Carrezónica, y con las ideas que tenía tiraron para adelante. No guardamos, me refiero a que no guardamos una documentación planimétrica, sino que el palacio fue hecho pues como iba queriendo paso a paso el arquitecto, sin seguir un plano establecido. Se encargó o se le pidió un palacio solemne e importante, con un interior lujoso y elegante, y así fue. Y en el año 1748 se colocó la primera piedra. Massari en el año 1766 pues se muere sin poder completar la obra, pero las obras estaban ya tan avanzadas que no hubo necesidad de reemplazarlo, y sus obreros lo terminaron silenciosamente después de solo 6 años más. Es un edificio cuya planta sigue, como os he dicho, la forma del solar, por tanto asume la forma trapezoidal, y se articula en torno a un gran patio central y a un jardín trasero, con planta baja, planta principal, segunda y guardilla. 3 plantas en las que los elementos individuales están tallados en la piedra típica de Istria, y una fachada imponente y esbelta, pero al mismo tiempo capaz de expresar toda su ligereza en el paso progresivo que va desde la base hasta las cornisas de la coronación del edificio. El escaneo de las aberturas olvida la geometría y regularidad de los palacios renacentistas y barrocos para volver a los ejemplos del gótico florentino, bizantino y veneciano. La arquitectura, la perspectiva, es como una especie de elección de hacer un cubo, como un cuadrado, para albergar un teatro, ¿no? Un poco da un poco ese aspecto, más de tener un sitio escenográfico interior que ser un palacio propiamente, por las grandes dimensiones, por ejemplo, que dan en la fachada que da al agua de sus ventanales centrales. Yo las he visto por la parte de dentro en un salón de exposiciones, madre mía, son unas ventanas inmensas, entra una luz, aquellos de un resplandor increíble. En el interior, el magnífico juego de perspectiva, orilla, atrio, patio, escalera, amplía el espacio, que parece haber sido concebido como un espacio también para acoger a la gente, ese patio. Y la idea de colocar la escalera en posición opuesta a la entrada principal es sumamente interesante e inteligente, ya que
Para llegar a la planta principal es necesario llegar a la escalera y por lo tanto recorrer todo el atrio, todo el patio. Una elección, la de Massari, casi como os digo, teatral. Con esto de recorrer toda la planta baja nos hace partícipes de todo lo que es la monumentalidad del edificio. Destaca también la fachada lateral del Campo San Samuele, que da acceso al interior del edificio. Una vez cruzada la entrada se abre el patio interior, como veremos más adelante, que estaba cerrado por un techo de cristal. La planta baja es de columnas, lo que ofrece un agradable juego de perspectivas, y el primer piso tiene una logia en toda su longitud y el segundo piso está cerrado con ventanas. El Palacio Grassi tiene siempre una turbulenta historia. La vida del Palacio Grassi no fue siempre simple. Desde que la familia murió alrededor del año 1772, con la pérdida de Paolo, el último heredero varón, el palacio ha cambiado en muchas propiedades. Sin embargo, no todas han traído beneficios y respeto que ha conducido a lo que es el estado actual. Entre los muchos propietarios, sin duda, recordamos a Giovanni Stuckey, un industrial de origen suizo que era el dueño de un molino de la Giudecca y ahora es la sede de un hotel de lujo que lleva el mismo nombre, que es como una especie de gran fábrica, es un edificio. El hotel este es imponente, tiene hasta una parada del Vaporetto allí, tiene lanchas que comunican el hotel con el centro de la ciudad, es increíble. Yo no lo he visitado por dentro, solo he pasado por delante. Y este hombre este propietario tuvo el mérito de llevar la electricidad al edificio. Luego le siguió como propietario la Venetian Real Estate Company, que fue a la vez una que hizo bueno y también hizo cosas malas. Y lo más importante fue el destino a convertirlo en un museo. Cerró el patio interior con una estructura de cristal de Murano, construyó un pequeño patio dentro del patio, eso es lo bueno, pero lo malo es que eliminó el antiguo y original pavimento del patio en tarquita gris y diseños blancos de piedra de Ista, sustituida por uno de mármol policromado, que aunque inspirado en el general no compensa la grave pérdida. En el año 1984, relativamente hace pocos años, es un año importante para el Palazzo Grassi. Se estableció y pasó a ser propiedad del grupo Fiat, del entonces presidente Gianni Agnelli, y es en la propiedad de Agnelli donde el arquitecto Gae Aulendi llevó a cabo la primera restauración importante. El edificio llegó a este momento como un lugar confuso, en el que era difícil entender cuánto quedaba de la residencia original deseada por los Grassi y cuánto fue fruto de las lamentables intervenciones de la que fue víctima. Y las obras dirigidas por el arquitecto Aulenti fueron concebidas desde un principio de respeto y de reconstrucción de la integridad estructural del edificio, capaz de hacernos disfrutar hoy de un edificio tan parecido al original. Y la hermosa era de la empresa Fiat terminó en el 2003 con la muerte del abogado Agnelli. Después de solo 2 años, el actual propietario es el magnate francés Fernand Pinault. Compró el edificio en busca de un contenedor, un cubo, para exhibir la colección privada de arte moderno y contemporáneo, y que es como lo he visitado yo. Y el nuevo propietario decidió renovar y modernizar el edificio y confió el trabajo a un arquitecto estrella japonés, que es Tadao Ando, que llevó a cabo una intervención mínima y no invasiva, sobria y neutra, dejando sobre todo la luz natural, y ya que el Palacio Grassi nació tras un juego de luces, entrando por la entrada sobre el agua, desde el patio dio forma a un espacio interior, y porque es un contenedor para las exposiciones, la luz es ciertamente una obra, las obras de arte se les agrega la luz natural que aporta el exterior de
de Venecia. No sé si me ha entendido el juego que os he querido hacer. El museo no cuenta con una colección permanente, sino que se actualiza y se transforma continuamente según los artistas y sus obras e instalaciones, y es una estructura que, a pesar de ser rígida, se mimetiza con la funcionalidad expositiva que permite una perfecta usabilidad de los espacios diseñados, de una exaltación a la familia Grassi, y que se ha convertido en algo maravilloso y perfectamente funcional. Se puede encontrar a veces el palacio cerrado, porque puede estar entre una exposición y otra, pero siempre que vuelvas a la ciudad es interesante y merece la pena visitar este museo. Bueno, ¿y les tenéis miedo a los fantasmas? Pues podría ser un problema, porque según en la leyenda parece que en el edificio está habitado por el espíritu de una niña que deambula por sus habitaciones. Se trata de una niña que se suicidó dentro del edificio luego de sufrir violencia a principios del siglo XX, y esta joven se revela a las mujeres, como cuentan los empleados del museo, que a menudo escuchan su nombre en un suave siseo. Pero el testimonio más contundente proviene de un justiciero que durante un recorrido nocturno escuchó una voz femenina que le gritaba que se detuviera. Asombrado y asustado, encendió la antorcha que tenía en su poder y se dio cuenta que si esa voz no lo hubiera detenido, se caería en el suelo a un abismo abierto en el piso debido a las renovaciones que se estaban llevando a cabo en ese monumento. El espíritu de esa chica le había salvado la vida. Es pues un buen fantasma, no es uno de esos fantasmas que andan con cadenas. Y como estamos de San Michele a Carrezónico, llegamos a Carrezónico, que es un magnífico palacio. Hoy es el Museo de Venecia del siglo XVIII y fue diseñado por el arquitecto barroco más grande de Venecia, Baldassare Longhena, y perteneció a la familia aristocrática Bon, y su construcción se inició en el año 1649. En 1682 se suspendieron los trabajos de construcción. El edificio quedó incompleto hasta que Giambattista Rezzonico, comerciante y banquero originario de la Lombardía, se trasladó a Venecia y compró el edificio en el año 1751, encargando los trabajos para finalizar su construcción a Giorgio Massari, que es del que hemos hablado, del otro palacio de al lado, uno de los arquitectos más reconocidos y eclécticos de mediados del siglo XVIII. Los Rezzonico entran en la historia por Quintiliano Rezzonico, que era un comerciante civil muy rico, famoso por el tráfico pesado y por los numerosos capitales que tenía en Venecia, donde vivía ya desde el año 1640, como en Génova, comprados por su padre Carlo de Como. Conocido como Quintiliano por haber dado al público 100.000 ducados por las primeras necesidades de la guerra de Morea, obtuvo la nobleza veneciana conferida por el Senado y con el Consejo Mayor el 17 de abril de 1687. Carlo, el hijo del conde Giambattista de la Torre, en 1758 fue elegido papa con el nombre de Clemente XIII, y su sobrino Aurelio era procurador de San Marcos, y sus hijos Carlo y Giovanni eran cardenales de la Santa Chiesa, y Abondino, príncipe asistente al trono papal y senador de Roma. Así que esta antigua y noble familia originaria de Como, en la que se apoyó los duques durante una larga serie de años, tenía como título de varones libres del imperio, y desde Como se ramificó a mediados del siglo XVI a Milán, a Parma y a Génova. La decoración del edificio fue encomendada a pintores que trabajan en ese entonces en Venecia. Giambattista Corato, que fue el autor de los frescos del Salón, en colaboración con Pietro Visconti, Giambattista Tiepolo, quienes fueron los encargados de los techos realizados en honor del matrimonio de Ludovico Rezzonico
y de Faustina Saborñán. El edificio fue, como os he dicho antes, terminado completamente en 1758, cuando el hermano más joven de Giambattista, Carlo Rezzonico, fue elegido Papa Clemente XIII. Y este evento marca la cumbre de la fortuna de la familia. Sin embargo, 50 años después se extinguió esta poderosa familia y se inició así para el edificio y para el patrimonio artístico una temporada larga, difícil y atormentada de desmembramientos y dispersiones. En el siglo XIX tuvo diferentes propietarios hasta que más tarde el conde Lionello Hirschel de Mimbreri lo cedió en 1935 a la ciudad de Venecia, después de largas negociaciones, y el museo fue reabierto al público en junio de 2001 y actualmente el Palazzo Carrezónico alberga en su interior el Museo del Settecento veneciano. La escalera junto a la cafetería conduce a la Mezzanine Browning, que ahora alberga la colección Mestrovich, incluyendo obras de los artistas Jacopo Tintoretto y Bonifacio da Pittati. La visita a la colección del Gran Museo comienza por la escalera ceremonial de Giorgio Vasari en el lado del palacio opuesto al Gran Canal, y la primera planta cuenta con un total de 11 habitaciones con pinturas, esculturas, frescos en los techos y colecciones del mobiliario del siglo XVIII. Otro día continuaremos con Carrezónico, con sus joyas y con todo lo bello que hay en su interior y con más de su historia. Esto es Historia con Sentido. Hoy hemos ido de San Samuele a Carrezónico. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos hablado y haberos contado esta historia un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece